Mario trabajaba en la bodega de una fábrica. Sus funciones consistían en cargar y acomodar cajas de mercancías. Empezó a trabajar ahí desde los 24 años de edad y al llegar a los 35 pensó que ahí seguiría hasta su jubilación. Se casó y tenía 2 hijos, pero un día empezó con molestias en una de sus piernas que poco a poco lo fue limitando en su trabajo hasta que prácticamente ya no podía hacerlo. Incluso caminar le resultaba difícil, por lo que fue despedido a los 38 años de edad. En ese momento sintió que el mundo se le venía encima, sin trabajo, con una edad en la que ya no es fácil hallar empleo y con limitaciones en una de sus piernas. ¿Qué le pasó a Mario? ¿A qué se debió el problema de su pierna? Él no se había caído ni golpeado y, sin embargo, las molestias lo habían limitado mucho. En su pierna sentía dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo que le empezaban en la cadera y en ocasiones le llegaban hasta la punta del pie. Cuando me comentó su historia, la impresión diagnóstica inmediata fue la de una hernia de disco lumbar, lo cual se confirmó posteriormente mediante estudios de rayos X. La hernia de disco es una enfermedad en la que el núcleo pulposo de un disco intervertebral se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce alteraciones neurológicas derivadas de esta lesión. Este padecimiento ocurre principalmente en la zona lumbar de la columna vertebral, es decir, en la cintura, y su manifestación clínica característica es el dolor ciático. Las hernias discales se presentan sobre todo en hombres de entre 30 y 50 años de edad, generalmente después de una actividad extenuante. Alrededor de 1% de la población general presenta discapacidad crónica por este motivo. Entre cada 2 vértebras de la columna hay un disco compuesto por una parte central gelatinosa llamada núcleo pulposo, el cual está rodeado por una estructura conocida como anillo fibroso. La función principal de los discos intervertebrales es amortiguar las cargas entre los cuerpos de las vértebras. Los discos se pueden dañar por traumatismos o por cambios degenerativos diversos. En tales casos, el anillo fibroso se puede romper, lo cual permite que una parte del núcleo pulposo protruya hacia afuera y provoque un estrechamiento del canal intervertebral, por donde sale la raíz nerviosa y como consecuencia se produce la compresión de esta. A este proceso se le llama hernia de disco. La herniación de un disco vertebral lumbar puede causar lumbalgia, esto es, dolor de cintura y, principalmente, ciática. La ciática es el síndrome más característico de la hernia de disco lumbar. Se manifiesta unilateralmente y consiste en dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna del lado afectado por la herniación. Se denomina ciática porque sigue el trayecto del nervio ciático, el cual comienza en la región lumbar y desciende por la parte posterior de cada pierna. Este nervio controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y la región inferior de la pierna. También proporciona sensibilidad a la parte posterior del muslo, parte de la región inferior de la pierna y planta del pie. La distribución de la ciática varía según la raíz nerviosa comprimida. Por ejemplo, cuando el disco herniado está entre las vértebras lumbar 4 y lumbar 5, abreviadas como L4 y L5, las molestias se localizan en la planta del pie y llegan hasta el dedo gordo. Si la lesión se halla entre las vértebras lumbar 5 y sacra 1, es decir, L5 y S1, se produce malestar en el borde exterior del pie, incluyendo todos los dedos menos el gordo. Cuando la lesión se ubica entre las vértebras L2 y L3 o bien entre L3 y L4, las alteraciones ocurrirán en la parte anterior del muslo y en la parte lateral de la pierna.
Típicamente, el dolor ciático es más intenso al sentarse, por ejemplo, al conducir un automóvil que al acostarse, y suele ser mayor de pie, inmóvil, que caminando. Los antecedentes clínicos de ciática, con dolor de cintura o sin deben hacer sospechar la existencia de una hernia discal. La lumbalgia es por lo general un componente menor y cuando es el único síntoma se deben buscar otras causas. En cambio, la ciática tiene una sensibilidad tan alta que la probabilidad de hallar una hernia de disco de importancia clínica sin ciática es de 1 en 1000. Solo en situaciones complicadas es fundamental solicitar pruebas radiográficas y resonancia magnética lumbar, las cuales mostrarán compresión de la raíz nerviosa por un disco herniado que se deberá correlacionar con los resultados de la clínica y de la exploración física. Toda sintomatología compatible con hernia de disco lumbar se debe manejar con tratamiento conservador, que se puede realizar en casa e incluye lo siguiente. 1. Reposo y aplicación de hielo o calor. Cuando el dolor ciático está en su punto más intenso, a los pacientes les puede resultar difícil soportarlo y es posible que necesiten 1 o 2 días de reposo. Sin embargo, no se aconseja descansar más, ya que la inactividad prolongada puede empeorar el dolor ciático y llevar a un deterioro del estado físico. Se recomienda mantener una postura cómoda y, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas, aplicar compresas de hielo o calor en la región lumbosacra durante unos 20 minutos cada 2 a 4 horas. En la mayor parte de los casos se utiliza el hielo, pero algunos pacientes encuentran más alivio con la aplicación de calor, así que la modalidad de este proceso la determinará el propio enfermo. Para preparar una compresa de hielo en casa, se pone agua en una bolsa de plástico y se mete al congelador. Cuando esté lista, la bolsa con hielo se envuelve en una pieza de tela y se aplica en la cintura. Para preparar una compresa caliente, se puede calentar agua en la estufa, vaciarla en una bolsa o botella de plástico, envolverla en tela y aplicarla. 2. Tomar un antiinflamatorio de venta libre. Se puede usar ibuprofeno en dosis de 400 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas o bien diclofenaco en dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Si en 24 a 48 horas no empieza a ceder el dolor, se puede aplicar adicionalmente una sola dosis de betametasona de depósito por vía intramuscular. 3. Masaje suave. Los masajes mejoran la circulación de la sangre y propician la relajación muscular. Además, favorecen la liberación de endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo. Los masajes se deben aplicar en la cintura con gel de diclofenaco durante unos 10 minutos cada 12 horas. 4. Ejercicios de fisioterapia. Los ejercicios fisioterápicos apropiados ayudan a fortalecer la parte inferior de la espalda, los músculos abdominales, los glúteos y los músculos de la cadera. Uno de estos sencillos ejercicios consiste en recostarse boca abajo, apoyarse en los codos y elevar lentamente la parte superior del cuerpo. Se aconseja mantener esta postura durante 5 segundos inicialmente y poco a poco intentar llegar a mantenerla durante 30 segundos por cada repetición. Trate de hacer 10 repeticiones por día. Otro ejercicio de extensión más avanzado, cuando el paciente está un poco mejorado, consiste en recostarse boca abajo y apoyarse en las manos para levantar la parte superior del cuerpo. Se mantiene esta posición durante 1 segundo y se repite 10 veces. Se aconseja realizar estos ejercicios con regularidad, más o menos cada 2 horas, de acuerdo con la tolerancia del paciente. Y 5. Ejercicios aeróbicos de bajo impacto.
En el tratamiento fisioterápico de la ciática se incluyen algunas formas de ejercicio cardiovascular de bajo impacto, tales como caminar y realizar actividades aeróbicas acuáticas. La caminata es una excelente forma de ejercicio para la parte inferior de la espalda. Caminar durante unos 30 a 60 minutos 3 veces por semana puede resultar muy útil para los pacientes. Por su parte, la natación es un deporte de bajo impacto muy benéfico. Se puede hacer durante periodos cortos de unos 5 a 10 minutos. También se puede caminar en el agua si la piscina no es muy profunda. Se debe evitar la actividad enérgica durante 6 semanas después de que el dolor haya desaparecido para evitar que las molestias se vuelvan a presentar. Más del 90% de los pacientes se recuperan con el tratamiento conservador y vuelven a sus actividades normales, y menos de 5% requieren tratamiento quirúrgico. Es posible que las personas que se desempeñan en trabajos que impliquen levantar objetos pesados o hacer esfuerzos con la espalda necesiten cambiar sus actividades laborales para evitar lesionarse la columna de nuevo. El paciente se deberá canalizar a servicio especializado si presenta cuadros repetitivos de ciática o si se trata de una situación de urgencia, por ejemplo, dolor intratable, pérdida de fuerza progresiva y afectación de esfínteres, es decir, que el paciente defeque y orine sin darse cuenta. En estos casos, el especialista determinará la conducta por seguir. En el caso de Mario, su problema se resolvió satisfactoriamente con el tratamiento conservador antes referido. Por otro lado, con el dinero que recibió por su liquidación, puso una pequeña tienda de abarrotes en donde le ha ido mucho mejor que en su trabajo previo y sus hijos ya están en la universidad. Esta es otra gran historia con un final feliz. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.